Te preguntarás, ¿qué es el IEG? IEG significa Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Somos un organismo público autónomo Formado en 1995. Nuestra misión es fortalecer la democracia en el estado de Guanajuato a través de la organización de elecciones confiables y el fomento de la cultura cívica continua e incluyente, con el fin de que la ciudadanía se involucre activa y conscientemente, tanto en el proceso electoral como en los instrumentos de participación ciudadana. ¿Cómo lo hacemos? Garantizamos la renovación e integración de la gubernatura y diputaciones locales de nuestro estado, así como de los 46 ayuntamientos de nuestros municipios. Sobre los mecanismos de participación ciudadana, nos corresponde coordinar la preparación, desarrollo, vigilancia y la emisión de resultados de los mismos. Además, desarrollamos programas de educación cívica diversos e incluyentes, lo que implica el acercamiento con la ciudadanía de todas las edades. En el IEG estamos regulados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, leyes generales y leyes locales, respetando siempre los derechos humanos. Los principios rectores que guían nuestro trabajo son certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. Nuestro órgano superior de dirección es el Consejo General, que por primera vez tiene una consejera presidenta y está integrado en su mayoría por mujeres. 5 consejeras electorales y 2 consejeros electorales. Además, lo conforman la Secretaría Ejecutiva y las representaciones de cada partido político. Para cumplir de manera eficiente nuestra razón de ser, nos organizamos a través de comisiones, comités, una junta estatal ejecutiva, direcciones, coordinaciones, unidades técnicas y contamos con 15 juntas ejecutivas regionales ubicadas en municipios que son cabeceras distritales en el estado. Así funcionamos normalmente. Pero cuando hay elecciones nos desplegamos por todo el estado. Convocamos, integramos e instalamos 68 consejos electorales, 22 consejos distritales y 46 municipales. En este periodo, miles de guanajuatenses se suman a la gran tarea de organizar elecciones confiables y transparentes. Esto ocurre meses antes, durante y después de la jornada electoral. Como ves, en el IEG nos mantenemos siempre activos, fomentando la participación ciudadana, difundiendo información veraz, oportuna y accesible en materia electoral, de derechos político-electorales, de educación cívica e impulsando acciones afirmativas a favor de grupos en situación de vulnerabilidad. Ahora conoces la importancia de que el IEG exista, porque la democracia se vive todos los días. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Buenas tardes. El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Guanajuato les da la más cordial bienvenida a este evento denominado la implementación de las reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guanajuato y los resultados electorales en materia de paridad y violencia política electoral contra las mujeres durante el proceso electoral local 2020-2021. En primer término, damos la más cordial bienvenida a las autoridades que nos acompañan y que son integrantes de este observatorio. Damos la bienvenida a la consejera electoral y presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado de Guanajuato, la maestra María Concepción Ester Aboite Sámano. Damos la bienvenida, en representación del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato y como integrante del observatorio, a la magistrada Yari Zapata López. Nos acompañan también nuestras ponentes de hoy, la doctora Dulce Alejandra Camacho y la maestra Rosa María Cano Melgoza. Les recordamos también que nos encontramos transmitiendo en vivo por las redes sociales del observatorio y agradecemos a todas las personas que por esta vía nos acompañan. A continuación, cedo el uso de la voz a la consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Guanajuato, la maestra María Concepción Ester Aboite Sámano. Adelante, presidenta. Muchas gracias, Dulce. Buenas tardes tengan todas, todos y todes quienes se encuentran en esta sala virtual y quienes nos siguen a través de las redes sociales del observatorio. Es para mí un gusto estar el día de hoy con ustedes. Saludo con mucho gusto a la magistrada Yari Zapata López, presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Muchas gracias, magistrada, por estar aquí
el día de hoy, así como a la doctora Dulce Alejandra Camacho Ortiz, coordinadora de la investigación sobre la implementación de las reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guanajuato y los resultados electorales en materia de paridad y violencia política electoral contra las mujeres durante el proceso electoral local 2020-2021, así como a la maestra Rosa María Cano Melgoza, integrante del equipo de colaboración junto con la doctora Camacho Ortiz. Muchas gracias a ustedes por el honor de su presencia. Pues bien, el día de hoy nos encontramos aquí, como ya lo refirió la maestra de ceremonias, eh, en- para hablar de un trabajo de investigación impulsado por la consejera Sandra Liliana Prieto de León en el año 2021, quien entonces era la presidenta de la Comisión contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que es precisamente el de la implementación de las reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y sus resultados en materia de paridad y violencia política. El objetivo de esta investigación fue precisamente determinar el impacto de las reformas a la LIPEG publicadas en septiembre de 2018 y en mayo de 2020 en la calidad de la democracia en Guanajuato, que en conjunto implicaron la reforma, derogación o adición de 115 artículos, 13 en las reformas de septiembre de 2018 y el resto en la publicada en mayo de 2020. Esta investigación se ha visto materializada en un documento denominado Paridad, Violencia de Género y Acceso a la Justicia Electoral, avances para la construcción de un índice sobre la democracia paritaria en Guanajuato, el cual pondremos a su disposición de manera digital y esperamos pronto poder compartir con ustedes la versión física de este valioso trabajo. Para no hacer más larga esta presentación, voy a proceder a leer una síntesis curricular de nuestras presentadoras, a quienes posteriormente les cederé el uso de la voz. La doctora Dulce Alejandra Camacho Ortiz es doctora en Derechos Humanos por la Universidad de Guanajuato, con reconocimiento summa cum laude, maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Realizó sus estudios del máster en Justicia Global y Estado Constitucional en la Universidad de Génova, Italia. Imparte clases en distintas facultades de Derecho e institutos de formación judicial en el país. Es especialista en argumentación jurídica y constitucional. Sus líneas de investigación son el razonamiento judicial con perspectiva de género y el derecho fundamental de acceso a la justicia. Ha participado en la publicación, entre otros libros, de Género y Derechos Políticos y Hacia una Nación de Ciudadanos. Ha coordinado para el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato sendos proyectos de investigación destinados a identificar el impacto de las reformas electorales en materia de violencia de género de 2020 en el proceso electoral 2020-2021, así como sobre los obstáculos en el acceso a la justicia electoral de las víctimas en esta materia. La maestra Rosa María Cano Melgoza es licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato y maestra en Derecho Fiscal por la misma institución. Cuenta con estudios de doctorado en la Universidad de Granada, especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad de Salamanca. Ha fungido como directora jurídica del Instituto Federal Electoral y del Instituto Nacional Electoral, así como magistrada en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, coordinadora general jurídica de Gobierno del Estado de Guanajuato y directora general de apoyo parlamentario en el Congreso del Estado de Guanajuato. Ellas son nuestras presentadoras y parte importante del equipo de investigación a quienes les cedo el uso de la voz. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, consejera. Un honor poderla saludar, un honor estar aquí. A todas, a todos, a todes. Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad y vamos a organizar esta presentación, si a ustedes les parece bien, en 3 segmentos. Tomaré unos minutos para presentar el proyecto en lo general. Después la maestra Cano Melgoza, a quien agradezco su presencia también y su participación valiosísima en el proyecto.
va a presentar algunos de los hallazgos que hemos destacado. Hemos tratado de buscar algunos de los datos que podrían resultar relevantes para presentar en el marco del observatorio esta tarde. La idea, pues, es que tomemos unos 40 minutos para ello y con posterioridad, si hay alguna pregunta, esperamos que podamos entablar algún tipo de diálogo. Así las revisaremos y responderemos. En este tenor, si están ustedes de acuerdo, comenzamos con la presentación. Este proyecto tenía, como ya se ha señalado, el objetivo de medir los efectos. Ese era el planteamiento inicial, medir los efectos más relevantes de un par de reformas legales. La primera pregunta que habría que hacerse, y a eso se abocó el equipo, es ¿cómo medimos los efectos de una ley? ¿Y cómo podemos identificar estos cambios? Para ello, avanzamos en la identificación de un índice que pudiera permitirnos medir ciertos rubros en Guanajuato. Identificamos que estos podían no ser útiles solo para medir el impacto de las reformas, sino que en su caso podrían ser de utilidad para ir evaluando la calidad de la democracia paritaria en la entidad. Así pues, el objetivo fue no solo medir el impacto, construir el aparato para identificar cómo esto era posible, el aparato metodológico, sino además dejar una especie de índice que en su caso pudiera replicarse o que pudiera ofrecer una evaluación un poco más global de lo que significa la calidad de la democracia paritaria en construcción y en consolidación, no solamente en la entidad, sino también en el país. Así que el equipo de investigación fue amplio, estuvo integrada por la maestra que nos acompaña en unos minutos, pero también por la doctora Amalia Pulido Gómez, que ahora preside el Instituto Electoral Administrativo Local en el Estado de México. Tenemos también a algunas investigadoras, una filósofa, Valeria Isla Silvera, a un maestro en Derecho, un constitucionalista, Emer Antonio Hernández Ávila, y tenemos también el apoyo de una estudiante de maestría, Ivana Azucena Zavala Soto, aunadas a un grupo importante de apoyo para la construcción de las bases, Antonella, Ana Carla, María Fernanda, estudiantes todas de Derecho. Voy a presentarles rápidamente de qué les vamos a hablar hoy y pasamos a la presentación, al contexto y algunos datos relevantes que me gustaría que la maestra Cano pudiera compartir con ustedes, conversar, en última instancia, dialogar todos juntos. Los temas que vamos a revisar hoy, de una forma un poco muy esquemática, comenzaremos con el índice de calidad de la democracia paritaria en el Estado, que arroja una calificación de 59 sobre 100. Vamos a identificar los 3 rubros. Se construyó en la investigación un mapa de riesgo. Vamos a ver, la maestra Cano va a evaluar en unos momentos los resultados del rubro de paridad, del rubro de participación política libre de violencia política de género. Vamos a revisar algunos de los datos muy a vuelo de pájaro, pero sobre la violencia política relacionada con grupos de delincuencia organizada, la evaluación del rubro sobre acceso a la justicia electoral, la cifra negra que el estudio fue capaz de identificar de la violencia política contra las mujeres en razón de género en la entidad, algunos datos relacionados con medidas cautelares y de protección. Después de eso, en los siguientes 20 minutos aproximadamente, les hablaré de cómo funcionó esta garantía para la protección del derecho de las mujeres a una participación política libre de violencia de género, el registro local, el perfil de las candidatas que encuestamos, los obstáculos que identificamos, algunos de ellos en el acceso a la justicia electoral, el fenómeno, una descripción muy genérica del fenómeno de la violencia en la entidad y algunas propuestas específicas que se desarrollan de este estudio. Así que, bueno, ese es el guión de nuestra sesión. Y si a ustedes les parece ahora, vuelvo a estos datos y les doy la palabra a la maestra Cano, a quien saludo con muchísimo gusto y con una gratitud enorme por estar esta tarde con nosotros. Bienvenida, maestra.
Buenas tardes, gracias Dulce por la invitación a participar en este proyecto. Saludo con gusto a la magistrada presidenta, igualmente a la consejera electoral y a todas y todos y todos los que se están conectando a esta presentación. Como lo ha comentado la doctora Dulce, yo voy a hablar de algunos rubros, de algunos hallazgos que se encontraron en la presentación. Y bueno, en primer término, el índice de la calidad de la democracia paritaria en Guanajuato, tenemos aquí que la dimensión mejor evaluada es la paridad. Perdón, este índice se construyó atendiendo a diversos factores. Y bueno, una de las situaciones que encontramos en el índice de la calidad de la democracia en Guanajuato es que precisamente la calidad de la democracia paritaria en la entidad arroja un puntaje de 59 sobre 100, que es básicamente la dimensión mejor evaluada. ¿Cuál es la que tenemos menos o con un índice menor? Y aquí es importante, una de las cosas que tendrá por ahí que reflexionarse es la participación libre de violencia. Esta tiene un puntaje de 45 sobre 100. Es una de las situaciones que se comentará por parte de la doctora Camacho. Bueno, otro de los temas relevantes que se estuvieron analizando y que nos arroja el estudio es el famoso mapa de riesgo sobre la violencia de política en contra de las mujeres. Y bueno, para ello se clasificó los municipios de la entidad como de riesgo alto, medio y bajo, y en relación a este riesgo, cómo afecta a las mujeres en Guanajuato. Y bueno, en ese estudio nos arroja que tenemos 9 municipios de alto riesgo. Estos municipios son San José Iturbide, Dolores Hidalgo, Moroleón, Guanajuato, San Felipe, Celaya, Pénjamo, Tarimoro y Tierra Blanca. Estos son como nuestro foco rojo, ¿no? O sea, y esos si se fijan, tenemos municipios que están en el corredor industrial, pero también tenemos municipios de la zona norte y municipios que podríamos considerar como medios en la entidad. Entonces, creo que este estudio será materia de análisis de cómo o por qué estos municipios salen con esta consideración de alto riesgo. ¿Cuáles son los municipios con el riesgo más bajo? Aquí tenemos a Juventino Rosas, Manuel Doblado, San Luis de la Paz, Coroneo, Jaral del Progreso y Uriangato. Bueno, son datos que estarán a su disposición y la base y cómo se construyó será materia de análisis. El otro punto que queremos comentar es las dimensiones que evidencia el mayor impacto de las reformas en la democracia paritaria en Guanajuato es la que corresponde al acceso de las mujeres a la justicia electoral. ¿Qué tenemos en este rubro? Es que estoy saltando de un documento a otro, una disculpa. Bueno, aquí tenemos que en el pasado proceso electoral se eligieron 548 mujeres y 437 hombres en el ámbito municipal. Esto nos revela que el índice estatal revela 60 sobre 100
puntos posibles en lo que se refiere a la distribución paritaria de las alcaldías, así como 15 en lo que se refiere a la distribución paritaria de secretarías de Estado. Esto implica que en cargos de elección popular se ha avanzado, pero en cargos de designación se sigue con un gran retraso. Y bueno, la subrepresentación de mujeres en las alcaldías guanajuatenses determina que el sexo femenino se vea subrepresentado en regidurías y sindicaturas. ¿Qué implica esto? Que los partidos políticos han encontrado la forma en que cumplen con el principio de paridad dentro de la integración de las planillas de los municipios, poniendo más mujeres en cargos de regidurías y sindicaturas, aunque en el tema de la paridad horizontal, pues tenemos ahí un tema en el que sale de 60 a 100, ¿no? O sea, ponen más mujeres, aunque el alcalde no sea, o le corresponda a un hombre, ¿no? En este rubro se hicieron diversas entrevistas a las candidatas y uno de los hallazgos que se tienen es lo que la doctora Camacho ha denominado como la angustia por la paridad. ¿Qué pasa con esta pregunta? Bueno, las candidatas, a la hora que les preguntan si tuvieron algún tema con la paridad, presentan como una necesidad de alejarse del tema o del discurso de la paridad y comentan que, bueno, que en Guanajuato ya se vive una igualdad total y que no sufren cuestiones de violencia. Bueno, eso puede ser es un hallazgo, pueden tener diferentes causas. Una de las que se presentan en la investigación es que es posible al carácter de outsider de las candidatas, o también un tema de que no quieren confrontarse con sus propios liderazgos de masculinos al interior de sus partidos políticos. Entonces, ahí hay un tema que es importante, que en algún momento se dan algunas recomendaciones en la investigación, que se refuerce alguna sensibilidad o una mayor vinculación o que se socialice de mejor manera el tema para efecto de evitar este fenómeno que se detectó de la angustia por la paridad. O sea, las mujeres se sienten a lo mejor agredidas. Sabemos que conforme avanza el tema de la paridad, la violencia se vuelve más sutil, ya no es tan frontal, pero hay formas diversas que se empiezan a manifestar en que las mujeres se empiezan a presentar angustia de por qué van a ser electas o van a ser designadas 50-50, y empiezan a tener fenómenos que incluso es difícil de detectar. Bueno, ese es un hallazgo que por ahí se tendrá que profundizar. En cuanto al tercer punto, que es la participación libre de violencia política en contra de las mujeres en razón de género, ¿qué se encontró en la investigación? Bueno, 6 de cada 10 candidatas que contestaron las encuestas han padecido violencia por ser mujeres en algún momento de su vida. Según las candidatas, el momento más complejo en términos de violencia de género en el proceso 2021 fue el desarrollo de la campaña electoral. 5 de cada 10 encuestadas lo consideró como
lo consideró así, y un 38% de las encuestadas sufrió este tipo de violencia en la búsqueda de las candidaturas. Entonces, como podemos ver, el momento más complicado, el 50%, bueno, de la muestra, pues sufrió o padeció o considera el momento más complicado, pues las campañas. Pero también no es un índice muy alto el que se encuentra en cuanto a la búsqueda de sus candidaturas, que lo tendríamos o se tendría que vincular en algún momento con el hallazgo que ya he referido sobre la angustia por la paridad. En cuanto a la violencia política relacionada con grupos de delincuencia organizada, ¿qué se encontró? Bueno, en 12 municipios del estado de Guanajuato se registraron 17 eventos violentos o de violencia política relacionada con grupos criminales entre enero del 21 y el día de la elección. 8 de 17 víctimas de violencia política relacionada con estos grupos fueron mujeres. El 46.5% de las candidatas entrevistadas dijo haber sufrido violencia digital durante el proceso electoral 2021. Y este es un tema interesante porque de la violencia digital vamos a ver un poquito más adelante en los hallazgos que la mayoría es por no se logró identificar al emisor. Son actos de violencia anónimos. Y por otro lado, tenemos que de las 51 quejas por violencia política de género presentadas ante el Instituto, en 2021, 23 estuvieron relacionadas con violencia digital. O sea, y en 9 de ellas se emitieron medidas cautelares a favor de la víctima. La comisión de quejas emitió estas 9 medidas cautelares. Bueno, entonces, ¿qué tenemos en este tema, en esto que encontramos? Que uno de los hallazgos que tenemos es que prácticamente 5 de cada 10 quejas que fueron por violencia digital no tienen un responsable identificado. Entonces es un gran hallazgo en el que se puede detectar que la forma que han encontrado los diversos actores políticos para afectar a las mujeres, emitiendo mensajes de violencia política, es a través de las redes sociales, en donde no se logra ubicar al emisor. Si comparamos esto con el porcentaje de mensajes violentos en redes sociales, que según el INE en 2019 fueron anónimos, en el proceso electoral federal de 2018, un 26.4% de los mensajes, podemos confirmar que la violencia digital contra las mujeres resulta en una medida importante. Lo que ya les comentaba, la forma en que se está violentando a las mujeres es en redes y en donde no podemos identificar al emisor con autor desconocido. Bueno, el siguiente punto que me toca a mí presentar es el acceso a la justicia electoral. En este sentido, tuvimos que las reformas tuvieron como uno de sus principales efectos la intensificación del proceso de juridificación en las elecciones en la entidad. Cada vez se acudió más a los tribunales en solicitud de justicia. Y bueno, un impacto mayor de las reformas a la justicia electoral en el proceso pasado fue de impulsar el acceso a las mujeres en el tema de paridad. En este sentido, tenemos que el puntaje de paridad en el empleo de JDC y del PES en Guanajuato pasó respectivamente de 62 y 22 en el 17-18 a 80 y 100 en el proceso electoral pasado.
En este sentido, Guanajuato transitó de un sistema de justicia electoral con una marcada mayoría de usuarios hombres, especialmente en relación con el procedimiento especial sancionador, a uno más igualitario, ¿no? En el que ya las mujeres acudieron con mayor frecuencia a pedir justicia electoral. En el proceso pasado, en el proceso 2017-2018, las mujeres promovieron 1 de cada 10 procedimientos especiales sancionadores, clasificables por sexo, que fueron resueltos por el tribunal, y en el 2021, en cambio, promovieron 5 de cada 10. Entonces, pues aquí vemos un aumento exponencial muy significativo en cuanto a que las mujeres acudieron a la justicia electoral. Esto también tiene, obviamente, una causa en el que hubo mayores candidatas y, en consecuencia, pues, hubo mayor número de mujeres que tuvieron que enfrentarse a una contienda electoral y, por ende, a la necesidad de acudir a que se respetaran sus derechos en algún momento ante la autoridad electoral jurisdiccional. En relación con el PES de violencia política, se tramitaron un total de 61, esto con datos con corte al 14 de octubre del 21, o sea, 61 procedimientos especiales sancionadores de violencia política estaban o fueron tramitados con este corte, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos en cuanto a la violencia política en contra de las mujeres por razón de género? Tenemos una cifra negra que es importante resaltar. Según nuestra encuesta, la tasa denuncia que en materia de violencia política de género en contra de las mujeres es un 11% el porcentaje en cuanto a lo que se denuncia, pero en relación, 11% en relación con los siguientes actos. Comentarios con insinuaciones sexuales, insultos y ofensas. Actos que hicieron sentir miedo a las candidatas a mujeres, amenazas a ellas y algún familiar para dejar de ser candidatas, comentario de que sus logros o ascensos tenían algo que ver con favores sexuales. Estos son los principales causas por las cuales se denunció este tema, o ante los tribunales o ante el instituto y para que fuera resuelto ante el tribunal, estas conductas de violencia política de género en contra de las mujeres. Y bueno, según la encuesta realizada, la cifra negra tiene su origen en ciertos estereotipos de género, en la invisibilización de la política, de la violencia política en razón de género por parte de las candidatas. Era lo que les comentábamos, lo que comentaba un poquito al inicio. Hay o se detectó, o es uno de los hallazgos, que hay un creciente sentimiento a todavía negar por parte de las candidatas que ciertas conductas de las cuales fueron objeto constituyen violencia política de género. Muchas de ellas las normalizan, muchas de ellas las invisibilizan, muchas de ellas las consideran que no es una situación grave, o aún detectando que fue una conducta de violencia política en razón de género que se cometió en su contra, consideraron que no era necesario presentar la denuncia. Esto puede tener algunas causas, que es la lealtad a los partidos políticos en las que militan, pues es un tema muy importante que la mayoría de las denuncias que se presentaron fue ya
cuando son candidatas en contra de otros actores políticos, pero al interior de los partidos políticos tenemos una cifra negra, oculta, que no se da. Uno de los hallazgos es que pues no presentan denuncias contra sus propios compañeros militantes o dirigentes. Esto también tendría como una causa la falta de confianza que tienen en las autoridades, así como en su caso en una carencia de asesoría legal. En muchas ocasiones consideran que no van a ver un resultado en el caso de que denuncien, o bien poco, pero la mayoría detecta ante quién tiene que presentar la queja. Todos detectan que es ante el instituto, todos saben que el tribunal resuelve, pero no tienen como mucha claridad las consecuencias que se pudieran o pudieran lograr, cómo podrían ser restituidas en sus derechos. Y eso lleva incluso, pues, algunas de ellas, pues también mencionan un tema, pues, económico, ¿no? Pues les va a costar la asesoría legal. Entonces, ahí hay un tema que es importante que tenerlo presente. Y creo que yo con esto concluyo. No sé si me faltó uno, Dulce. Perdón, maestra, creo que sí, está ¿Está lista la completo? parte de los métodos. Sí, sí, sí. Ok. Es que, perdón, andamos ahí coordinándonos, pero bueno, creo que fueron los temas que a mí me tocó presentar. Cualquier comentario, duda, etcétera, pues quedo a sus órdenes una vez que se abra el espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias. No sé entonces si les parece, continuamos con el tema. Hay un ligero ruido, perdón si lo digo, y hay una pantalla no acallada. Quizá por ahí está entrando un poco de ruido. Si nos pudieran ayudar con ella, sería de enorme utilidad. Bien, vamos a ver estos temas que nos restan, que es un poco preguntarnos o revisar cómo funcionó. ¿Cuál es el esquema en el cual el procedimiento especial sancionador estuvo funcionando de forma específica, que está diseñado de forma específica para las mujeres? Preguntémonos cómo está funcionando. A eso nos vamos a referir ahora. Recordemos que el procedimiento especial sancionador fue incorporado en enero a la serie de iniciativas que dieron lugar a esta reforma en materia de violencia política en 2020. Y aparece ya en enero, y aparecen la senadora en la Cámara Revisora diciendo, recuerden este nombre, procedimiento especial sancionador, porque a él apostamos como una garantía del derecho de las mujeres a participar libres de toda violencia política. Bueno, ¿cómo funcionó? Y además de eso, queremos revisar en esta segunda parte un poco de quiénes son nuestras candidatas, cómo respondieron a nuestra encuesta en temas de datos sociodemográficos y cuáles son algunos de los obstáculos que dicen haber encontrado. Asimismo, trataremos de hacer como una especie de cierre en relación con cómo estamos viendo, qué es lo que estamos viendo en materia de el fenómeno, la evaluación, el diagnóstico del fenómeno de la violencia política en razón de género en la entidad. ¿Cómo estuvo funcionando? El procedimiento especial sancionador, especializado, lo llamamos así en materia de violencia política, se desahogó en un plazo de 257 días promedio. El asunto que al 14 de octubre del 2021
de acuerdo con las estadísticas, a octubre del 2021, había llevado menos tiempo en resolverse, fue de 117 días. El tiempo que llevó más fue 468. 98 días tarda su desarrollo en la fase administrativa. Y como habíamos oído ya con la maestra Cano, hay un proceso de juridificación. ¿Qué llamamos con esto? Bueno, cada vez acuden más los políticos, las políticas y las candidatas a los medios de control y a los medios jurídicos para incidir, para proteger, pero también para participar políticamente en las campañas. Tenemos un 204% más de procedimientos especiales sancionadores. Esto implica una carga brutal operativa para el área y, por supuesto, para el tribunal. 1 de cada 4 quejas resueltas, de acuerdo con la estadística que he señalado, es en violencia política contra las mujeres por razón de género. Podríamos preguntarnos, entonces, estos datos, apenas un panorama, decíamos, ¿qué nos dicen sobre el funcionamiento de esta garantía? Si ustedes pueden observar, acá tenemos en verde en esta gráfica todo lo que se incrementaron los JDCs agrupables por sexo, clasificables por sexo, es decir, aquellos que son presentados solo por mujeres o solo por hombres, que podemos clasificar por el sexo de quien está actuando. Y todo lo que se incrementó, los procedimientos especiales sancionadores presentados por mujeres y clasificables por sexo. Tenemos entonces un proceso importante de juridificación, llamamos las y los participantes de las campañas y en los procesos electorales están haciendo cada vez más uso de los medios y las garantías establecidas jurídicamente para defender sus derechos, pero también para buscar, presentar, incidir y visibilizar la violencia política contra las mujeres. Decía la maestra, lo refirió, tenemos que los temas de cautela y protección, estas medidas que derivan de las reformas legales y a las cuales tanto se ha apostado como una manera de garantizar el derecho de las mujeres a una participación política, ha sido ampliamente usado, por lo menos hay una importancia central del PES especializado en materia de violencia política contra las mujeres. De las 15 medidas cautelares emitidas por el Instituto Electoral Local, 10 de ellas están relacionadas con temas de violencia política contra las mujeres. Hay un dato importante. Cuando analizamos simplemente aquellas quejas en las cuales el instituto emite medidas cautelares y son resueltas o habían sido resueltas de fondo por el Tribunal Electoral, de las 3 en las que se habían emitido medidas cautelares, 2 de ellas culminaron en sanción. No obstante, al 14 de octubre de 2021, 3 de 10, solamente estas habían sido ya remitidas al Tribunal Electoral del Estado. En este sentido, hay obstáculos en el acceso a la justicia electoral, internos y externos. Los internos, por decirlo de algún modo, están en la cabeza y en la toma de decisiones de las políticas. ¿Qué les impide denunciar? Estamos hacia el interior. Y esto no significa de ninguna manera responsabilizarles, solamente tratar de explicar qué es lo que está ocurriendo, por qué no están denunciando, cómo explicamos la cifra negra en la materia, en la entidad. Y las razones que nos dan en las encuestas son: hay una lealtad al partido. La idea de que si denuncio, el partido podría haberse afectado, la propia imagen del partido podría haberse afectado. Después hay una cuestión de minimización. No pocas de las candidatas que responden y reconocen haber identificado sufrir violencia política a lo largo de su participación nos indican que no era demasiado grave, que no denunciaron porque no la consideraron demasiado grave.
Y por otro lado, hay también un signo ahí que hay que atender evidentemente y es el miedo a represalias. Dentro de los obstáculos externos en el acceso a la justicia electoral se encuentran los tiempos de resolución, la falta de asistencia legal y un tema de confianza en las autoridades. Es decir, ¿para qué si no va a pasar nada? Decíamos que en este fenómeno de la violencia hay todavía tanto por hacer, mucho que averiguar, mucho que decir, pero nuestro trabajo de investigación trata de centrar algunos rubros de evaluación y algunos rubros que pudieran arrojar señales en su momento que atender, ¿no? Y la pregunta que vamos a atender en último lugar en esta presentación de los datos, porque lo que más nos interesa, si a ustedes también así lo consideran, es atender algunas dudas o poder dialogar al respecto, es cuáles son algunas de las alternativas o de las vías de acción o de las posibilidades de acción que recomienda el estudio. Vamos a destacar algunas. Pero tratando de hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora, podemos identificar lo siguiente. El índice o el trabajo de investigación que se presenta, que son avances para un índice, trata de hacer una especie de réplica que pueda ser comparable y otorgue continuidad a otros estudios realizados en el ámbito federal y que tienen experiencias en lo local, básicamente en Argentina. Es decir, en Argentina hay experiencias de índices análogos que sin embargo no miden el tema de violencia y no miden el tema de acceso a la justicia electoral. Así que, bueno, el índice que nosotros presentamos es eso, un avance que mide distintos aspectos y que pretende constituir a la vez un espacio en el cual recogemos la voz de las candidatas, algunos de las áreas de oportunidad que identifican en el trámite de los procedimientos y también algunas áreas de oportunidad en lo general para proteger el derecho de las mujeres. Así pues, cuando revisamos qué es lo que nos dicen sobre el fenómeno de la violencia política, un poco ya lo había mencionado la maestra, ¿no? 7 de cada 10 escucharon, especialmente durante la campaña, descalificaciones dirigidas a mujeres que participan en política. Independientemente del tipo de violencia que hoy se vuelve, decía la maestra hace unos minutos, más sutil, es claro que el ambiente puede ser hostil. Pero ¿qué es esta hostilidad de encontrar en las descalificaciones a la participación de las mujeres una constante, una sensación constante? 7 de cada 10 entrevistadas nos lo dicen así. A 3 de cada 10, si vemos de 7 a 10, de 3 de cada 10 puede ser la cantidad menor, pero es inmensa. Si cada una de nuestras 116 candidatas entrevistadas, de ellas, 3 de cada 10 nos dicen haber sentido miedo por haberlo sido. 4 de cada 10, 46.5%, como revisábamos hace un rato también, sufrieron violencia digital. Esto es una consecuencia normal de los espacios públicos digitales transformados como un ámbito de participación política. Hoy, el ágora, el espacio de discusión, de politización, de identificación de necesidades y donde se expresan las voces, está en el mundo digital. Si esto es así, la violencia del mundo real pasa a la digital y es en un círculo, porque esa que está también en la digital, hay otros estudios que así lo acreditan, especialmente en Europa. La violencia digital tampoco se queda en lo digital. Hay no pocas políticas que hacen referencia a sentir después miedo, llamadas, persecuciones derivadas de cierto acoso en redes. De esto es sin duda uno de los focos rojos y una de las cuestiones más importantes que habrá que poner atención enseguida. 3 de cada 10 mujeres recibieron mensajes o comentarios con insinuaciones sexuales, insultos, ofensas. Casi 2 de cada 10, es decir, el 18.1%, escucharon a alguien decir que sus logros o ascensos tenían que ver con favores sexuales. 4 de cada 10, o a 4 de cada 10 se les dijo que no tenían experiencia o preparación para gobernar.
Presentamos aquí, no sé si se vea bien, pero pueden encontrar parte de los contenidos del manual, simplemente algunos avances, si lo deciden en estos códigos QR. Si no, bueno, ya esperaremos a que el observatorio, la comisión y el IEG en su conjunto puedan darlos a conocer de forma más específica. Algunas propuestas, hay varias, pero queremos ahora cerrar esta charla y mi participación aquí con algunas. Si habíamos dicho que hay una sobrerepresentación de mujeres en puestos de sindicaturas, por ejemplo, y esto se da por la forma en la que se integran a manera de cremallera las candidaturas. Y esto implica que tenemos una sobrerepresentación de varones en las alcaldías y una sobrerepresentación en sindicaturas. Esto, la respuesta es cómo se puede atender, pues digamos una de las vías o de las posibilidades más claras que por lo menos se han manejado y en el proceso electoral anterior la Sala Superior se manifestó al respecto, es a partir de la competencia exclusiva de mujeres en determinadas zonas. Esto es, por supuesto, un tema relevante y fundamental que tiene que ser discutido, pero que por lo menos hay precedentes claros en los cuales esto es factible y es razonable que tendría que poderse evaluar. Así pues, decíamos, entre algunas de las propuestas, en términos legislativos genéricos, cuando la discusión sobre el manejo del lenguaje incluyente, no sexista, es siempre sujeto a un montón de consideraciones. Pero creo que hay muy buenas razones en términos legales, ya no digamos constitucionales, lo hay, y la propia Constitución ha sido reformada, recordemos el cuarto constitucional en 2019, si no mal recuerdo, para integrar claramente esta manera de hacer presente a las mujeres en la ley. Nuestras leyes, las leyes locales en la entidad, están necesitadas de esto en relación con los puestos políticos, al menos los más relevantes, ¿cierto? Y así vemos que son regidores o síndicos, nos dice el artículo 15, es titular del Ejecutivo el gobernador, dice el artículo 5 del último párrafo. Y estas referencias constantes, o esta falta de referencias constantes, o de visibilización de las mujeres y de las políticas en la entidad, es algo que podría corregirse sin duda. El Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, en la primera resolución que emitió con una sanción, hacía notar con toda claridad la existencia de algunas lagunas. La discusión, dirán algunas expertas, sobre la posibilidad de colmarlas o la necesidad de una reforma legal está abierta, pero no tendría que reiterarse esa laguna si fue identificada con tal claridad por parte del Tribunal Electoral en el previo proceso, se ha identificado, se ha hecho notar y perfectamente el parlamento local, las parlamentarias locales podrían en su caso considerarlo. Hay un tema muy importante que es, recordemos que las reformas de paridad en todo están en la entidad, de acuerdo con un transitorio de la propia reforma a la Constitución en Guanajuato, dicen que habrá de surtir todos sus efectos en el próximo proceso electoral o a partir del próximo proceso electoral en la administración pública y no, obvio aquí decir, alcanza al judicial. Entonces, para todas aquellas activistas, para todas y todas las interesadas en la idea de paridad y de igualdad, hay ahí un tema enorme sobre el cual dar seguimiento y al cual atender y en su caso revisar. Así que ese es también un tema que nos parece relevante y que se desprende dentro de las propuestas del trabajo de investigación realizado.
Este último que está aquí se refiere al diseño de bloques, que algo habíamos hablado, ¿no? Es decir, competición exclusiva, ¿es posible? Sí, sí es posible. Y la sala nos ha dicho al menos en 2 precedentes que así es. Ok. Hay algunas otras, sí, varias en relación con trabajos de sensibilización, con trabajos de capacitación, con trabajos de evaluación, con trabajos de identificación estadística diferenciada por sexo, que eso es de enorme necesidad en todas las áreas y que es una de las cuestiones básicas que comprende el mainstream, o sea, el gender o la perspectiva de género aplicada en todos los aspectos. ¿Cómo podemos tener diagnósticos, estadísticas separadas por sexo en cualquiera de las actividades que se realicen en defensa del derecho a la igualdad, del principio de igualdad y el derecho de las mujeres a un ejercicio libre de toda violencia en la política, en el acceso a los cargos y en el ejercicio de estos de forma así, libre, igualitaria, paritaria? Creo que estoy más o menos en los tiempos que me fueron concedidos y lo único que puedo decir antes de guardar silencio y estar, si es que tenemos alguna pregunta, ojalá, es gracias, gracias a nombre del equipo de investigación que tuve el enorme honor de coordinar. Gracias al instituto, a la comisión, a las consejeras, aquí ahora que nos acompaña la consejera Boites, pero también a la consejera Liliana, al consejero Antonio, la oportunidad de haber trabajado en un tema tan apasionante y con resultados que estarán, por supuesto, como no puede serlo de otro modo, al ojo y a la vigilia del resto de los y las investigadoras en este tema en el Estado. Muchísimas gracias y bueno, aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Dulce, maestra Rosa María, muchas gracias por esta presentación, pero sobre todo, pues gracias por hacer posible que tengamos esta información que, si bien es dura, es información real o por lo menos lo más cercano a la realidad. Yo no voy a repetir lo que ya nos explicaron de forma muy extraordinaria, pero sí quisiera hacer mención a algunos aspectos que creo que se traducen en que a mayor participación de las mujeres, mayor es la violencia política que se ejerce contra ellas. Llama la atención que el periodo de campañas es donde más violencia política electoral sufren las mujeres. Hay amenazas, hay denostaciones, hay cosificación, invisibilización, falta de recursos por parte de los partidos políticos y pues en este proceso electoral pasado pues hubo homicidio, ¿no? Creo que es muy grave y habría que analizar, cuidar que estos actos, estas conductas, pues no inhiban la participación de las mujeres en próximos procesos electorales, sino que al contrario, pues las motive a seguir en esta lucha de la que hemos formado parte todas. Otro aspecto que también mencionaron es que la violencia política electoral contra las mujeres en medios digitales incrementó exponencialmente. ¿Y qué podemos hacer para erradicarla? Bueno, creo que una parte importante está en nosotras y nosotros como ciudadanas y ciudadanos. Hay ocasiones en las que pienso en alguna publicación de redes sociales en donde denigran a una mujer y lo que hacemos es compartirla y repetirla y repetirla y repetirla y pues bueno, ahí únicamente vamos como em, perpetrando esta violencia y pues bueno, creo que nosotros somos un elemento importante para lograr erradicarla. Y pues otra es la presentación de quejas y denuncias por violencia política contra las mujeres. Desde mi punto de vista, aunque hubo, lo mencionaron, 61 quejas, procedimientos, pues creo que es desde mi punto de vista un número bajo comparado con lo que seguramente vivieron muchas de las candidatas. Y bueno, ya también se mencionó esto debido a a la falta de asesoría, quizás, a algún miedo a represalias, a los tiempos tan largos de sustanciación, quizás de resolución.
a la minimización de las conductas, a la desconfianza en las autoridades. Y pues bueno, creo que aquí habría que buscar las formas de incentivar el tema de la denuncia en la materia, porque creo que si yo soy víctima de violencia política en razón de género y presento mi denuncia, puedo incentivar la denuncia de más mujeres que quizás se encuentran en una misma situación y por miedo o quizás hasta por desconocimiento no actúan como, no acuden a los medios que tienen a su alcance para hacer lo que corresponde, ¿no? Entonces, creo que todavía hay que trabajar mucho con estos datos que nos comparten, que arroja la investigación. Creo que, bueno, habría que ir más allá de eso, ver cómo podemos seguir trabajando en el tema para lograr erradicar verdaderamente el tema de la violencia política contra las mujeres y, por supuesto, pues aumentar la participación en todas sus vertientes, ¿no? Que las mujeres estén realmente ocupando el 50% de los cargos, no solo de elección popular, sino también los que son de designación, para que realmente pues ocupemos el porcentaje que nos corresponde. Y pues bueno, hay una pregunta aquí en el chat que dice: hola, muchas gracias. Tengo una pregunta. Desde nuestros espacios político-electorales, incluso sociales, ¿cómo podríamos motivar a las mujeres a interesarse más en la apropiación de sus derechos como ciudadanas? Porque me he dado cuenta que muchas identifican la violencia política, pero no saben qué hacer o cómo hacerle. Si bien hay muchas mujeres en cargos políticos muy informadas, también todo lo contrario. Muchísimas gracias por la pregunta. Uno siempre que está en una charla tiene miedo de no tener ninguna, ¿cierto? Bueno, en realidad aquí la aprecio muchísimo. Gracias. La idea, creo que una de las cuestiones que ahora omití presentar, pero que voy a señalar ahora, es cuando uno pregunta quiénes son nuestras candidatas, son altamente preparadas. El 83% tiene licenciatura o posgrado. De ellas, sin embargo, la gran mayoría son noveles en el ejercicio de la función pública. Así que creo que podríamos responder a esta interesante pregunta de la siguiente manera. En temas de violencia parece ser que siempre hay dos aspectos bien relevantes en los cuales enfocarnos. El primero es interno, ¿no? Interno a las titulares de los derechos, a las candidatas, a las funcionarias, a las políticas, y otro es externo y está relacionado con las estructuras institucionales. Pensemos en el primero, y en el primero el feminismo, digamos, tiene un montón de cosas que enseñarnos. Bell Hooks solía decir, el imaginario feminista no tiene otro origen que la elevación o la toma de conciencia, ¿no? Trabajamos en grupos pequeños, refería a esta autora, casa por casa, en comunidades muy pequeñas, tratando de evidenciar la toma de conciencia de quién soy, qué significa ser mujer, de qué manera la desigualdad me ha marcado y de qué manera soy ciega a cierto tipo de violencia, o llamamos, pero también a cierto tipo de estereotipos y prejuicios que no siempre lo son, no son obvios, claramente no son obvios. Entonces, decía la pregunta, ¿cómo hacemos para que las mujeres, las políticas, las funcionarias sean más conscientes de sus derechos ciudadanos, ¿no? De los derechos que otorga su ciudadanía? Y la respuesta podría ser, de entrada, hay que trabajar en hacer conciencia, ¿no? En este ejercicio de conciencia en lo cual el feminismo nos ha enseñado un montón y que regularmente está. Tiene que ser en grupos pequeños, tiene que ser de preferencia en compartir experiencias y en la generación de redes, ¿no? En la generación de redes de apoyo, que hoy, además, en temas de violencia, de atención a la violencia, resulta central. Si la atención a la violencia no cuenta con una serie de redes de apoyo
adicionales a las que el Estado pueda crear o propiciar, las mujeres se sentirán inseguras, con mucha dificultad alcanzarían la paz. Ahora, en relación con temas institucionales, en alguna reunión auspiciada y fomentada e impulsada desde la unidad y por la propia comisión y por la propia consejera cuando presidía esta, nos señalaban una serie de consejos que quiero traer aquí, porque son estos que ellas mismas habían experimentado. Y decían lo siguiente: cuando yo llego a ejercer por primera vez un cargo de elección, me enfrento con algo que es para mí casi sólido. No entiendo las maneras, las formas en las que opera la administración pública, aun y cuando sean empresarias, expertas, profesionistas libres, exitosas, llegan y no conocen cómo opera la administración pública. Y ellas nos decían lo siguiente: sería idóneo y muy importante que nos pudieran en esta serie de reuniones que se realizan para funcionarios recién electos y funcionarias recién electos, que agreguen con mayor claridad una serie de datos que podrían ser de introducción o sensibilización frente a la burocracia, digamos, cómo funciona la burocracia y cuáles son algunos de los aspectos centrales del funcionamiento de la administración pública municipal. Esto podría empoderar a las mujeres de una forma importante. Cursos pequeñitos o manuales pequeñitos sobre este funcionamiento. Y ahí, decían ellas también, sería muy importante que nos comentaran tres cosas. Una, ¿qué es la violencia política en el ejercicio del cargo? Dos, que nos indicaran cuáles son los casos que se han repetido en temas de violencia. Y finalmente, que nos indicaran otra vez cuál es la vía, ¿no? En este caso, simplemente como tratar de insistir a ello. Entonces, las vías son tanto internas, de toma de conciencia, como institucionales, a partir del ejercicio de desarrollo de ciertos programas o políticas públicas muy específicas. Bueno, espero haber podido ofrecer una respuesta. Creo que la maestra Cano también está por ahí. Muchísimas gracias. Sí, un poco para complementar lo que acaba de decir la doctora Camacho. Una de las cosas que son importantísimas y que se deben de tener para sensibilizar sobre el tema de violencia política de género o violencia de género en primer lugar y luego violencia política de género es implementar programas educativos, tener toda una política pública en materia de educación, pero desde la edad más temprana, para efecto de que se empiecen a detectar estos estereotipos de género y las nuevas generaciones vayan quitándose un poco la venda y poniéndose las gafas violeta, ¿no? O sea, un poco todos los ejercicios que se han dado sobre cómo erradicar la violencia pasa por un tema de educación. Educación, y si no se tiene una política y no se tiene una política pública en materia educativa sobre el tema y no se tienen unas asignaturas específicas sobre el tema, cuando se llega a los cargos públicos o al tema de ser electa o designada como funcionaria, pues traes una carga que todas conocemos, ¿no? Entonces, uno de los temas importantes que decías, ¿cómo le hacen para que conozcan mejor? Primero es una sensibilización, una educación desde las aulas, ¿no? Eso es importantísimo. Por ejemplo, que el instituto se acercara con las instituciones educativas universitarias para que hubiese una materia de género en las diferentes especialidades que se dan en las universidades, tanto públicas como privadas. Esa es una asignatura que por ahí se podría, o que se tiene pendiente en materia educativa. Eso sería mi participación. Gracias.
Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, maestra. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo podemos impulsar y fomentar la cultura de la denuncia al interior de los partidos? ¿Cómo involucrar los presupuestos para materializar herramientas de denuncia al interior de los institutos políticos? Felicitaciones por el trabajo de investigación. No sé quién de las dos guste dar respuesta. Si quiere empezar, maestra. Claro, con gusto. Bueno, uno de los temas más, o sea, que encontramos fue y que se expuso es que precisamente el tema al interior de los partidos políticos y las represalias o el temor a las represalias que se pueden tener por el tema de la denuncia, pues sigue muy vigente, ¿no? O sea, las mujeres al interior de los partidos, pues sí se pelean con el frente, pero no se pelean con el vecino, ¿no? O sea, no se pelean al que tienen al lado. ¿Por qué? O no denuncian al que tienen al lado. ¿Por qué? Pues sienten que eso puede afectar su designación o su proceso de selección, ¿no? Interna. Yo creo que ahí hay un tema importante en cuanto a los partidos políticos, en cuanto a que efectivamente se ejerce el presupuesto que tienen para la participación de las mujeres, que se ejerza para fomentar la educación y el tema de la denuncia, pero creo que hay algo más importante, porque puede haber todo eso que se hace. Se tiene que darle las garantías a las mujeres, y eso es algo importante. Se les tiene que dar la garantía de que cuando denuncian no van a tener una represalia, o no van a, o que esa represalia puede ser, perdón, que estoy en dos reuniones a la vez, que esa represalia también tendría una consecuencia. Entonces, una de las cosas que tenemos en las medidas cautelares, pues también es que cuando se denuncia se puede emitir estas medidas cautelares, pero también se tienen que medir o se tienen que emitir ciertas medidas para garantizar que las mujeres no sigan siendo objeto de conductas violentas. Entonces, yo creo que un tema que se tiene que afinar es cómo se dicta la cautelar y que se den tutelas preventivas para efecto de que no sean receptoras de conductas que puedan tener como efecto estas repercusiones, ¿no? Puedes tener sensibilización todo en el partido, pero lo más importante es garantizarles que la denuncia no tiene un efecto adverso. Eso es lo más importante y eso podríamos tenerlo a través de perfeccionar la forma en que se dictan las medidas cautelares como una propuesta, ¿no? Doctora, adelante. Sí, muchas gracias. Simplemente para abundar en lo que decía la maestra, que es cierto, me gustaría traer a colación estos lineamientos que se hicieron para impulsar a los partidos a que reformaran su normatividad, incluyendo una serie de aspectos que podrían otorgar estas garantías a las mujeres o que podrían abrir el espacio para una justicia intrapartidista y una atención a la violencia política contra las mujeres al interior de los propios partidos políticos. El estudio que presentamos ahora tiene por ahí una evaluación de quiénes reformaron a la fecha en la que se emite este estudio, quiénes habían reformado, ni para, digamos, la incorporación del lenguaje incluyente en algunos casos por parte de algunos partidos se había dado. Prácticamente ninguno. Alguno nos respondió vía Red Transparencia que sí, que tenía un órgano encargado de la atención a la violencia de género y que había también previsto un órgano para hacer primer contacto, digamos.
Y al respecto quisiera decir, ¿cómo se diseñan las medidas, los aparatos protectores de derechos humanos? Vienen desde arriba y van traduciéndose en una serie de mecanismos institucionales y normativos que van implementándose desde la convención hasta la institución que opera a ras de tierra, digamos, administra o está en los municipios o está en las comunidades más pequeñas. Para los partidos es algo análogo. Viene desde la convención, va pasando a la constitución, en su momento el INE lo retoma, lo transforma en lineamientos, les pide que modifiquen su propia normatividad. Ellos todavía están pendientes en algunos casos para hacerlo conducente, pero aunque estuviera ahí, echarlo a andar, ¿no? En eso todavía estamos en un proceso de consolidación. Llamaría la atención aquí sobre la necesidad de identificación de personas de primer contacto para la atención a violencia política contra las mujeres por razón de género. Si lo que queremos es facilitar y quitar obstáculos a la denuncia, estas personas de primer contacto, esto nos ha enseñado, digamos, la violencia desde su manejo en las universidades, desde su manejo en otros países, tienen que tener una persona de su confianza con la cual acudir y que reciba el apoyo de esta persona. Entonces, a esa mujer, a esa persona le llamamos persona de primer contacto. Si esta figura se fortalece al interior de los partidos, es altamente posible que los niveles de denuncia se elevaran. Entonces, personas de primer contacto. Y segundo, que se cumplimente la obligación establecida en los lineamientos que vienen desde el INE, que pasan y que publicó en el diario oficial, en el periódico del Estado, el propio órgano electoral administrativo local, respecto a que tienen que tener una estadística, un órgano especializado y que deben de informar a la autoridad. Estas son vías muy claras, normativamente ya existentes, me parece, y que pueden simplemente, nunca se implementan en temas de violencia, pero que podrían otorgárseles vigilancia, evaluación para su cumplimiento y específicamente una invitación a que se pongan en orden. Así que creo que esta serie de medidas podrían ayudar a incidir positivamente a que la denuncia sea el ejercicio de un derecho y no la posibilidad de recibir represalias o alguna otra consecuencia negativa. Gracias por la pregunta también. Muchas gracias a la maestra y a la doctora. Tiene su mano levantada la magistrada. Adelante, magistrada. Gracias. Solamente pues para felicitar al propio instituto por la realización de este trabajo que aporta información muy valiosa y significativa para ambas instituciones y para la sociedad y para el público en general. Y por supuesto otra felicitación pues destacada tanto a la doctora Alejandra Camacho como a la propia maestra Rosa María Cano Melgoza. Muchísimas gracias y felicidades al instituto y a las investigadoras y a quienes formaron parte del proyecto. Muchas gracias, magistrada. Creo que ya no hay más preguntas. ¿Me confirmas, Dulce? No, ya no tenemos otra pregunta registrada, consejera. Muchas gracias, Dul. Bueno, pues no me queda más que agradecer a la maestra Dulce Alejandra a la doctora, Dulce Alejandra Camacho Ortiz y a la maestra Rosa María Cano Melgoza por su participación en esta actividad. Es la primera vez que se presenta de esta manera la investigación, no será la última, pero sí quisiera yo agradecer a la maestra Yari Zapata López, magistrada presidenta del tribunal, y también, por supuesto, a la licenciada Anabel Pulido López, directora del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, pues el darnos la oportunidad de presentar esta investigación desde el Observatorio de Participación Política de las Mujeres. Muchas gracias a todas por todo el apoyo, por todo el trabajo y por todo el respaldo. Aquí seguimos trabajando en el tema
y pues bueno, nada más vamos a entregar unos reconocimientos que me van a apoyar en compartir. Aquí está. Dice, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Guanajuato otorga el presente reconocimiento a Dulce Alejandra Camacho Ortiz por presentar el informe final de la investigación sobre la implementación de las reformas a la LIPEG y resultados electorales en materia de paridad y violencia política contra las mujeres durante el proceso electoral local 2020-2021. Está firmado el 3 de febrero por una servidora y en el mismo sentido hay un reconocimiento para la maestra Rosa María Cano Melgoza, el cual, si nos permiten, pues les estaremos haciendo llegar a la brevedad posible para que, bueno, lo tengan con ustedes. Les agradezco mucho y les cedo nuevamente el micrófono a Dulce Lara. Gracias, consejera. Pues agradecemos a todas las personas que nos siguen por redes sociales, agradecemos a las integrantes del observatorio la oportunidad de presentar esta investigación y bueno, muchas gracias también a las ponentes. A nombre del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Guanajuato, agradecemos su presencia el día de hoy y les deseamos una excelente tarde. Gracias a todas y hasta luego. Muchísimas gracias. Te preguntarás, ¿qué es el IEG? IEG significa Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Somos un organismo público autónomo formado en 1995. Nuestra misión es fortalecer la democracia en el Estado de Guanajuato a través de la organización de elecciones confiables y el fomento de la cultura cívica continua e incluyente, con el fin de que la ciudadanía se involucre activa y conscientemente, tanto en el proceso electoral como en los instrumentos de participación ciudadana. ¿Cómo lo hacemos? Garantizamos la renovación e integración de la gubernatura y diputaciones locales de nuestro estado, así como de los 46 ayuntamientos de nuestros municipios. Sobre los mecanismos de participación ciudadana, nos corresponde coordinar la preparación, desarrollo, vigilancia y la emisión de resultados de los mismos. Además, desarrollamos programas de educación cívica diversos e incluyentes, lo que implica el acercamiento con la ciudadanía de todas las edades. En el IEG estamos regulados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, leyes generales y leyes locales, respetando siempre los derechos humanos. Los principios rectores que guían nuestro trabajo son certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. Nuestro órgano superior de dirección es el Consejo General, que por primera vez tiene una consejera presidenta y está integrado en su mayoría por mujeres. 5 consejeras electorales y 2 consejeros electorales. Además, lo conforman la Secretaría Ejecutiva y las representaciones de cada partido político. Para cumplir de manera eficiente nuestra razón de ser, nos organizamos a través de comisiones, comités, una junta estatal ejecutiva, direcciones, coordinaciones, unidades técnicas y contamos con 15 juntas ejecutivas regionales ubicadas en municipios que son cabeceras distritales en el estado. Así funcionamos normalmente. Pero cuando hay elecciones nos desplegamos por todo el estado. Convocamos, integramos e instalamos 68 consejos electorales, 22 consejos distritales y 46 municipales. En este periodo, miles de guanajuatenses se suman a la gran tarea de organizar elecciones confiables y transparentes. Esto ocurre meses antes, durante y después de la jornada electoral. Como ves, en el IEG nos mantenemos siempre activos, fomentando la participación ciudadana, difundiendo información veraz, oportuna y accesible en materia electoral, de derechos político-electorales, de educación cívica e impulsando acciones afirmativas a favor de grupos en situación de vulnerabilidad. Ahora conoces la importancia de que el IEG exista, porque la democracia se vive todos los días. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.